Proverbios 7, del 1 al 4, dice: Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. ¿Quiénes cuidan sus ojos? Vemos algo, ¿verdad? Y lo primero que nos cubrimos nos cubrimos la cara, cubrimos nuestros ojos. Y el Señor dice aquí: cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos y anótalos en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia: eres mi sangre. Y a la inteligencia, ¿cómo le decimos? Eres de mi sangre. El 3 dice: llévalos atados en los dedos. No sé si usted en alguna ocasión dice: me voy a amarrar aquí algo para que no se me olvide. No sé si alguno lo llegó a hacer. Amárrate algo, dice, para que no se te olvide lo que vas a hacer. El Señor nos dice aquí: llévalos atados en los dedos. Así que vamos, Él está hablando de sus mandamientos, para que no se nos olviden. Cuélgalos, átalos a tu cuello, amárrate el dedo para que no se te olviden los mandamientos del Señor. Porque tú los vas a atesorar, los vas a cuidar como la niña de tus ojos. Como si fuera parte de tu sangre, dice. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia: eres de mi sangre. Así que si el sentido común es una alarma que Dios nos ha puesto, vamos a ver cómo aprovechamos ese sentido común en nuestra vida. Dice que para no perder la libertad que hemos obtenido en Cristo, la palabra nos da muchos consejos. Donde usted abra la Biblia, habla los proverbios, abrimos en proverbios, abrimos en los salmos, nos vamos al inicio, a Génesis, nos cambiamos a los evangelios, y siempre el Señor está hablando, nos está dando un consejo. Entre ellos nos dice que aprovechemos siempre bien el tiempo, que no nos embriaguemos con vino, que hablemos la palabra de Dios y demos gracias en todo, y que seamos honestos. Hace días se tocaba ese tema. ¿Quiénes los que están aquí se sienten que son honestos? ¿Ok? Y algo más. ¿Quién se siente que es íntegro? Son dos cosas diferentes. Cualquiera puede ser honesto, pero qué gran deleite para nosotros es cuando podemos ser íntegros delante de Dios. Amén. Luego les contaré una historia de alguien que era muy honesto, pero cuando le dicen, pues que lo están felicitando por todo lo que hizo, y cuando dicen que lo iban a sacar en televisión y todo, dicen: no. ¿Por qué? No. Él no quería que se supiera todo lo que él estaba haciendo. Lo iban a elogiar, pero ¿dónde estaba cuando fue honesto? Porque fue una honestidad lo que pasó en él, devolvió algo. Entonces lo quieren publicitar y él no quiere. ¿Por qué? Porque donde estaba no era el lugar correcto. Entonces él no era íntegro delante de Dios. Podemos llegar a ser honestos, pero ser íntegros solo lo vamos a lograr con la ayuda y la bendición de Dios. Amén. ¿Lo creen así? Amén. Entonces, que hablemos la palabra de Dios, que demos gracias en todos y que seamos honestos. Ignorar estas responsabilidades básicas en la vida cristiana nos preparan para ser una presa fácil del enemigo. Estas son advertencias para evitar ser capturados o coaccionados por el enemigo. Cuando nosotros ignoramos todas estas responsabilidades de practicar la honestidad y la integridad,
El enemigo está pendiente de su vida. El enemigo está pendiente de tu vida y de mi vida, de todo lo que hacemos. Y él busca la menor oportunidad, el menor detalle para coaccionar tu vida, para tenerte atrapado, para decirte y avergonzarte de que tú no eres digno de ser llamado hijo de Dios, lo que acaba de decir el pastor hace rato. No es lo mismo ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Aquí nos aconseja claramente que guardemos sus mandamientos y que los escribamos en nuestro corazón para que seamos guardados de las trampas del mundo. Y ahí es donde se empieza a aplicar ese sexto sentido, ese sentido común que Dios nos ha dado. Eso que no te late, que es algo que te va a entrar en un nerviosismo y vas a estar inquieta o vas a estar inquieto. Y si es así, ve a tu cuarto, cierra la puerta, dobla tus rodillas y dile: Señor, algo está pasando. Hay algo que no rima, hay algo que no me convence. ¿Qué está pasando? Muéstramelo para que puedas aplicar el sentido común. Los enemigos más peligrosos no se ven. Detrás de cada intento de capturarte hay una intención de destruirte. Así que tanto se juega con el fuego que finalmente te puedes quemar. O como decían, tanto entra el cantarito al agua hasta que se va a romper. ¿Por qué pasa esto? Si dice que los enemigos más peligrosos no se ven, sabemos que el enemigo de nuestras vidas, dice la Biblia que él solo vino ¿para qué? Para matar, vino para robar y vino para destruir. Dice que toda trampa del enemigo se apela a las necesidades básicas. O sea, a nuestro mover diario, ahí las aplica. Porque el enemigo no te va a tentar por lo que no te gusta. Él siempre te va a tentar por aquello que te gusta. Te va a tentar por algo por lo que tú luchaste mucho antes de venir al Señor. ¿Cuántos han sido tentados por algo con lo que usted luchó para dejarlo y luego venir al Señor? ¿Quiénes han tenido problemas con aquello que dejaste hace mucho tiempo, hace muchos años? Qué bueno que todos los que estamos aquí, ninguno tuvo problemas. Pero algo con lo que tú luchaste, si cada día tenías problemas y problemas y no podías dejarlo por tu fuerza, por tu capacidad, pero cuando tú viniste al Señor, el Señor te limpió. No sé, algún vicio, alguna situación. Tú luchaste mucho como persona, en tus fuerzas. Pero cuando tú viniste al Señor, el Señor te dio esa fuerza, esa capacidad, y el Señor dijo: nunca más vas a sufrir de esto. Pero queda latente como alguien que fue alcohólico. Dice, ahí está dentro, me decía una vez alguien que fue alcohólico, tú sanas, aparentemente, dice, pero ahí está latente, no te puedes descuidar, porque en la primera te puedes resbalar y te puedes regresar al alcoholismo. Tómelo como una muestra. No sé por lo que usted haya luchado, por qué vino al Señor, con qué usted peleó cada día y no podía, pero el Señor le dio la fuerza, le dio la capacidad y el Señor lo libró de ese vicio o de ese problema que usted tenía. Así que el enemigo no lo va a tentar con lo que no le gusta. Él lo va a tentar por aquello con lo que usted luchó antes de venir al Señor. Y tenemos una de las tentaciones más grandes del enemigo que no se midió. Fue a tentar al mismo Señor Jesús. El Señor Jesús se fue al desierto. ¿Por cuántos días? 40 días. Después de ayunar 40 días, el diablo sabía que Jesús tenía hambre. ¿Y con qué cree que lo va a tentar? Con pan, con comida. Y cuando él
le llega con la tentación porque él tenía hambre como cualquier persona, porque era una necesidad básica, lo que decía yo hace rato. Él siempre nos va a tentar con lo básico en nuestra vida. Pero ¿qué pasó aquí? Pero ahí está la palabra de Dios siempre para darnos la salida. El sentido común te avisa de peligros escondidos. Lo que yo le decía hace rato es como cuando algo no te late. Tienes que parar bien las antenas, saber qué está pasando. Si la fe no ignora el sentido común, si la palabra dice que no te unas en yugo desigual, no trates de cambiarlo. La palabra lo dice. Y el sentido común te está avisando. No unáis en yugo desigual. Pero a veces la señorita o el varón dice, pero yo lo voy a convertir, o yo la voy a convertir. Una señorita que está creciendo a los pies del Señor y se encuentra por ahí uno ahí que ese sí le dice cosas bonitas. En la iglesia son muy simples los muchachos. Pero ese de allá sí le dice cosas, la chulea y a la primer cita pues ya tiene las manos muy largas. O a la inversa con el varón, las muchachas de la iglesia son muy tímidas, pero allá en la secundaria, en la prepa, esas sí son bien aventadas. Y a veces andan buscando el yugo desigual. Y la Biblia le está diciendo aquí, no os unáis en yugo desigual. Pues si él o ella están leyendo la palabra, pues ahí está la alarma. No os unáis en yugo desigual. No os unáis. ¿Por qué? Porque vas a sufrir más adelante. Tú no lo vas a convertir. Ni tú lo vas a poder cambiar. El único que convierte a las personas es el Señor. Espera que se convierta y después te hacen novios o novias. Amén. Amén. Ok, entonces, porque el sentido común ya te está diciendo qué cosa es un yugo desigual. Es la alarma que Dios nos ha puesto para evitar que caigamos en las trampas del enemigo. El punto 4 dice, toda trampa tiene por objetivo ser capturado o capturarlo. Hay muchos creyentes que han sido capturados en sus propias trampas, porque no aplicaron el sentido común. Y eso ha impedido que puedan disfrutar de una verdadera salvación, de una verdadera vida cristiana con éxito. Y usted es el único que puede crear un mejor futuro con el Señor y aprovechar la cobertura que Dios nos da. Muchas veces nos pasa como el que pone la alarma para en la madrugada. Yo sé que a muchos les pasa. Lo de la alarma, no lo del sentido común. Ponen la alarma, suena el despertador. ¿Y qué le hacemos a veces? Lo apagas y dice 5 minutos más. No le queremos hacer caso a la alarma. Si no te paras cuando la alarma suena, lo más probable, sin temor a equivocarme, es que nos vamos a quedar dormidos. Y nos vamos a dormir más pesadamente. Cuando usted se haga así, y ya se me hizo tarde, media hora, 1 hora. Por eso después está llegando tarde al culto, Pero eso no hay mucho problema. El problema es cuando se tenga que ir al trabajo y tiene que venir a tomar aquí el autobús que lo va a llevar hasta Playa o a Tulum, no sé a dónde. ¿Y qué va a hacer? Ya perdió el día, ya no encontró en qué irse. Ya le causó un problema por no haber atendido la alarma de su despertador. ¿Está claro? Así es el sentido común de parte del Señor. Te pone la alarma, algo no te está latiendo, y ahí es cuando tú tienes que actuar. Y así, si tú actúas correctamente a esa alarma, tú vas a poder disfrutar de una verdadera salvación. No con eso quiere decir que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, vamos a tener tropiezos, van a haber situaciones que nos van a hacer como que desistamos de seguir hacia adelante. Yo platicaba con una persona, le digo, ¿tú crees que no da ganas a veces de como, yo no quiero ya, pero te pones a pensar,
y si me regreso, ¿no estará más lejos para regresarse que continuar hacia adelante? No se salga de la cobertura del Señor, porque estar fuera de la cobertura del Señor es una vida difícil, sin ninguna esperanza. Estar bajo la cobertura del Señor, hay momentos difíciles, pero hay una esperanza. Amén. Porque si hacemos una encuesta ahorita, todos tenemos problemas, todos estamos pasando por situaciones en la economía, quizás en el hogar, quizás en el trabajo, quizás con algún problema de salud. Todos estamos pasando por una situación diferente, pero siempre una situación que decimos, uy Señor, ¿qué está pasando? El Señor solo nos dice, aguántate, continúa, que un día estarás en mi presencia y un día vas a estar adorando mi nombre acá en el cielo. Pero no te salgas de mi cobertura, porque el día que tú te salgas de mi cobertura, ese día va a ser el acabose para tu vida. Tenemos un ejemplo, y ese todos lo saben, los que leen su Biblia. Tenemos una de las historias más apasionantes de la Biblia y que nos enseña todo de cómo depender del Señor. Vamos a leer Éxodo 13:20, del 20 al 22. Éxodo 13, del 20 al 22 dice: los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. ¿Cómo dice la palabra? Jamás. Y no lo digo yo, lo dice aquí la palabra. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo de día, ni la columna de fuego de noche. Esa es la cobertura de Dios. Entonces, una de las historias más conocidas y más apasionantes es la del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, todos sabemos que estaba cautivo en Egipto. Eran esclavos, cada día los hacían trabajar más y los que se llegaban al faraón les decía, es que ellos se multiplican cada día más y los hacemos trabajar y ellos todavía en la noche están contentos y pues que sea doble el trabajo y que ahora ya van a hacer más ladrillos y la paja que le traíamos que la vayan a buscar ellos y exíjanle la misma cantidad. O sea, los hicieron trabajar y trabajar, pero el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Y por más que lo querían acabar, ellos se multiplicaban más. Y por ahí sabemos, ¿verdad?, que Dios buscó un hombre para rescatar o libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ese hombre fue Moisés. Cuando Moisés llega a Egipto, pues él va con la gente y les dice que Dios le ha hablado para rescatarlos, para sacarlos de la esclavitud. Muchos se alegraron y algunos como que lo dudaban, pero al final, después de muchas pruebas, después de muchas plagas que el Señor le envió al pueblo de Egipto, al faraón, dejaron que saliera el pueblo. Porque aquí lo importante es, ¿qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? La historia muchos ya conocemos, qué fue todo lo que tuvo que hacer Dios para que el pueblo saliera. Y el pueblo logró salir. ¿Y qué leímos aquí? Los israelitas partieron y acamparon
donde comienza el desierto. Y de día dice que el Señor iba al frente de todos ellos. Todos sabemos cómo se movió Dios con su pueblo desde el primer momento que Moisés le dio la noticia hasta que estuvieron fuera de Egipto. Siempre protegiéndolos, como nos protege a nosotros. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, siempre vamos a estar protegidos. Y no lo digo yo, lo dice su palabra y lo he experimentado. Yo en mi vida lo he experimentado. Cuando yo me he salido de la cobertura de Dios, no lo digo para invitarles a que lo hagan, sino invitándolos para que no lo hagan. Porque cuando yo me salí de la cobertura de Dios, las cosas ya no fueron igual. Cuando yo me salí de la cobertura de Dios, tuve que llorar, tuve que pagar el precio de la desobediencia, de haberme salido de esa cobertura hermosa de parte del Señor. El pueblo acampaba por un tiempo en un lugar. Estaban ahí. Cuando la nube se movía, el pueblo empacaba, levantaba todo y volvía a seguir caminando de día y de noche hasta donde la nube se detenía nuevamente. Se detenía la nube, volver a armar las tiendas de campaña y cada quien en su casita o su tienda, y por otro tiempo más. Cuando la nube se movía nuevamente, el pueblo caminaba. Cáptenlo bien. Era un empacar y desempacar cada vez. Era un moverse cada vez. Y aquí siento que fue que les faltó el sentido común. Vamos a pensar, ya les expliqué cómo es la vida en el desierto. Ahora vamos a pensar que un matrimonio de los cientos que formaban todo el pueblo de Israel, porque dice que eran como 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Vamos a pensar en un pueblo como de más de 2 millones. Si alguien tenía su esposa y 2 o 3 hijos, 4 hijos. Así que era un pueblo de más de 2 millones. Mover a toda esa gente no era fácil. Alimentarlos tampoco era fácil. Darles agua y cubrir todas sus necesidades. Porque cuando ellos quisieron agua, se rebelaron en contra de Moisés y Dios le dijo a Moisés: toca la piedra, toca la roca. Y el agua fluyó para alimentar más de 2 millones de personas. ¿Cuánta agua tenía que salir de esa roca? Nada más que recordemos que esa roca era Jesucristo. Amén. Esa roca era Jesús. Cuando ellos quisieron comer, el Señor les mandó maná. Ahora queremos carne y el Señor les manda codornices. Todo lo que el pueblo pedía, el Señor se lo mandaba. Pero el pueblo seguía rebelde. El pueblo seguía desobediente, porque solo se les perdió Moisés unos días y ellos ya estaban adorando a un ídolo. Ahora vamos a pensar que entre toda esa gente un matrimonio dice: ya estamos cansados. De los cientos que formaban, vamos a hacer la historia. Y entre todos los que formaban ese pueblo, ese matrimonio, dice la esposa, se queja del trabajo que cada vez hay que hacer para desempacar. Se queja de lo que hay que hacer cada vez. Ya me cansé de empacar cada vez. Cada vez que la nube se mueve, vamos a levantar todo y nos vamos a mover a otro lado. Ya no aguanto más. Porque tenemos que seguir a tanta gente. Si nosotros podemos adorar a Dios aquí solos, ¿por qué tenemos que estar camina y camina y camina siempre? Ya me cansé, dice la esposa. Yo siento que no es necesario seguir a toda la gente. ¿Por qué nos quedamos aquí? Si nosotros podemos adorar a Dios en todas partes. Dios está en mi casa también. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? No es necesario ir a la iglesia para adorar a Dios. Yo creo que aquí en casa podemos hacerlo.
Si Dios está en todas partes, ¿por qué tenemos que estar entre tanta gente? Que a lo mejor algunos son hasta hipócritas y tenemos que ir ahí. Mejor escuchamos una predicación, nos quedamos viendo otro rato la tele y nos quedamos en la casa. Dios está en todas partes. El esposo le acepta y dice, pues, ya ve cómo somos los esposos, ¿verdad? Con las esposas, todo le concedemos, ¿verdad, hija? La esposa se queja y dice todo lo que ella piensa y siente, y dice el esposo, pues yo creo que sí. Pues él tampoco quería ir a la iglesia. Dice, mejor nos quedamos, ahorita hay frío, mejor nos quedamos. Y cuando empieza el desempaque, empiezan a desbaratar porque la nube se está moviendo nuevamente. Es tiempo de movernos. Y viene el anuncio, ¿verdad? Quizás yo me imagino a Moisés con un cuerno grande. Esa era la señal de que había que levantar todo. Y vamos a caminar. Y ellos dijeron, nosotros no desempacamos. Hoy nos quedamos aquí. Y quizás alguien llegó a la tienda y le dijo, ya es hora de empacar porque la nube se está moviendo. Y ellos dijeron, no nos vamos a mover. Y no se movieron. El pueblo empacó, caminó. Quizás alguno a lo último dijo, se están quedando. No, aquí nos vamos a quedar. Y ahí se quedaron. Pero ya para la madrugada sintieron mucho frío. Y entonces temprano él le dice a la esposa, pues bueno, pues ve por agua, recoge maná, porque vamos a preparar el desayuno. Sí, esposa. Y aquel rápido se va al súper a hacer las compras y se encuentra con que no hay maná afuera. No hay maná y va por el agua y tampoco está la roca que proveía agua para todos los 2 millones de israelitas. Y regresa y le dice, esposa, ¿qué crees? No hay agua y no hay maná. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues esperamos que bajen las codornices y comemos carne. Y las codornices tampoco llegaron. Y llegó un momento del día cuando el sol era tan insoportable, tan caliente, que ellos no aguantaban. Los niños empezaron a sufrir por el exceso de calor. Por más que los cubrían, los niños empezaron a sufrir. Llega la noche y el frío era insoportable. Y todavía para ayudarlos un poco más, ya para la madrugada escuchan que por ahí se escuchan cascos, dice, regresaron por nosotros, qué bueno, porque aquí nos vamos a morir. Nunca debimos de habernos separado del grupo. Pero para su tristeza, no era la gente de Israel, era de los otros pueblos que venían a ver qué había quedado para robar y matar lo que había quedado. ¿Qué se le olvidó a estas personas? ¿Qué se les olvidó? Lo que se nos olvida muchas veces a nosotros también, que queremos vivir y caminar fuera de la cobertura de Dios. Si ya conocimos a Dios, dice la Biblia, mejor le hubiera sido al hombre no haber conocido a Dios. Si ya lo conocimos, vamos a usar siempre esa alarma que el Señor nos ha dado, ese sentido común, eso que como la alarma, como el despertador que nos está marcando siempre, qué es lo que no debemos de hacer. Y algo que no debemos de hacer es estar fuera de la protección de Dios. A ellos se les olvidó que las bendiciones diarias que ellos recibían, a estas personas que se quedaron fuera del campamento, provenían de la cobertura de la nube de Dios, para evitar el calor en el día y el frío en la noche, y siempre tuvieran alimento y agua. Qué duro es apartarse de la cobertura de Dios, de su nube de bendiciones. Cuando creemos que venir a la iglesia y congregarnos, a veces creemos que es perder el tiempo, sin saber que quedar en despoblado estamos a expensas del enemigo. El enemigo sabe cuando usted no tiene la cobertura de Dios. Si cuando tenemos la cobertura hace los intentos, ¿verdad?
pero dice la Biblia que los dardos encendidos pegan en un escudo que tenemos espiritualmente hablando, y los dardos del enemigo pegan y rebotan, porque hay una cobertura, hay algo que nos protege. Pero que no le agarre el enemigo fuera de la cobertura del Señor, porque en ese momento usted sí va a sentir el frío y va a sentir el calor de este mundo. Cuando los problemas empiezan a llegar a nuestra vida, en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestras finanzas, y ya no tenemos a quien pedirle apoyo momentáneo porque estamos solos en medio del desierto. Un desierto que nosotros mismos hemos elegido. ¿Dónde quedó nuestro sentido común que Dios nos ha dado? Si nosotros mismos nos salimos de la cobertura. ¿Para qué voy ya a la iglesia? Ya no tiene caso. En 1 Corintios 10, del 1 al 6, no lo vamos a leer, pero los que llevan apunte, dice, estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros. Todo lo que está escrito en la Biblia, quizás algunos ven y dicen, pero eso ¿para qué lo escribieron? Eso es algo que le sucedió, algo malo. Sí, son cosas que quedaron escritas para que no las repitamos nosotros. ¿Cuáles son los daños colaterales que produjo el pecado en nuestras vidas? ¿Cuáles son esos daños colaterales que hizo el pecado en el tiempo que no conocíamos al Señor? Cada uno de nosotros sabemos qué cosa hizo. Pero aún así a veces queremos apartarnos de la cobertura. Y voy a decir algo y no se sienta mal, pero hable con alguien que se ha alejado de la casa del Señor. Hable con alguien que se ha alejado de la iglesia, del camino del Señor, y platique con él dentro de 2, 3, 4, 5 años. Ya va a ver que no es la vida, su vida no es la misma. Él ha cambiado, su hogar, sus finanzas, todas las cosas en su vida han cambiado. ¿Por qué? Porque él se salió, o esa familia, o esa persona se salió de la cobertura de Dios. Es muy peligroso dejar de congregarse porque se puede repetir la historia. Y de hecho hay quienes ya la han repetido y los resultados pues no son muy halagadores. Los resultados son desastrosos. Pablo dice que el problema es que entre más se aleja el hombre de Dios, menos digno de su amor se cree. Todos hemos sufrido irregularidades y cosas que desearíamos cambiar sobre nosotros, pero hay algunas que no podemos, como el precio que se ha pagado por ti y por mí. No quiero estar yo fuera de la cobertura nuevamente, nunca más. Hay que usar nuestro sentido común y hay que fortalecer nuestra fe. Nosotros tenemos que ser inteligentes y vamos a usar esa sabiduría que el Señor nos ha dado. Porque Él dice también en su palabra, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y algo que dijo el pastor hace rato, sintámonos siempre hijos de Dios. Porque en el rato que tú te salgas de la cobertura, solo serás una criatura más de Dios. Serás una creación, nada más. Pero hijo, solo aquellos que hacen o hacemos su voluntad. Amén. Levante su voz al Señor y dígale, Padre, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, Señor, en esta hora de la tarde. Gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque pagaste un precio por mí en la cruz del Calvario.